Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque hoy estamos, Señor, delante de ti. Hoy estamos, Señor, deseosos, hambrientos, Señor, de que tú estés con nosotros, Señor, de que nos hables, de que nos transformes, Señor, a tu imagen, que vayamos creciendo, Señor, en el conocimiento y en la gracia de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos capítulo 10. Empezamos. Recuerda que venimos de hablar acerca de la transfiguración y cómo Dios muestra su gloria y cómo Dios quiere que vivamos en el Espíritu, viviendo, siendo testigos y caminando, ¿no? en esta vida cristiana donde a veces dudamos. ¿Se acuerdan? Vimos, ayúdame incredulidad, ayúdame cuando estoy en estas condiciones. Pero también vimos cómo Jesús nos recuerda que el mayor siempre es el que sirve, siempre es el que está ahí. Y la semana pasada, si recuerdas, estuvimos hablando acerca del verdadero servicio, ¿sí? De cómo servimos en el nombre de Dios y servimos al otro también trayendo nuestras propias vidas, poniéndolas en las manos de Dios. Y ahora vemos en el capítulo 10 un tema muy, muy interesante. Cómo Dios nos va a hablar acerca de este estudio. Y fíjate lo que dice en el versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y antes de empezar en este tema donde los fariseos estaban acercándose con Jesús, fíjate cómo es este Jesús que está moviéndose por todas partes. Se mueve ahí entre la región de Judea y de Jordán. Y algo que quiero decirte es, Jesús siempre nos enseña. Jesús está ahí para enseñarnos y nos va a enseñar sobre lo que es relevante para nosotros, para lo que es importante en nuestras vidas. Esta enseñanza tan amplia, me gusta mucho cómo es que dice que el pueblo se juntaba y Jesús les enseñaba. Así que aquí estamos juntos, por eso nos juntamos en los miércoles, los lunes primero, ya con los varones estamos agarrando ahí velocidad, ¿verdad? Los lunes los varones nos juntamos y miércoles estamos juntos y los domingos estamos juntos y vemos la palabra de Dios que nos enseña. Me gusta cómo dice ahí, les enseñaba como solía. Jesús siempre nos enseña. Y fíjate algo, como vemos aquí en el versículo 2, acerca de cómo nos acercamos a Jesús. ¿Con qué actitud nos estamos acercando? Ahora, si Jesús nos enseña, es cierto, y Jesús siempre tiene algo que decir, pero ¿cómo es que nos acercamos? Dice aquí que los fariseos se acercaron para tentarle. Ahora, nosotros podemos acercarnos por curiosidad, ¿no? O podemos acercarnos para, en efecto, tener mayor conocimiento. Y nada más para eso, nada más para decir, yo sé. Y cuando se trate de una discusión teológica, yo puedo decir, es que yo sé, tengo entendimiento. Como estos fariseos. A lo mejor nos acercamos para provocar a Jesús, como estos fariseos. Porque ellos querían que Jesús hablara en contra de la ley. Y que Jesús se pusiera y que fuera su postura delante del pueblo en contra de la ley. Y entonces tener de una manera como organizar a la gente para rechazarlo y decir, ven, este está en contra. O también podemos acercarnos a la palabra de Dios para ser transformados, para ser cambiados, para que nuestra mente
cambie. Y fíjate cómo los fariseos empiezan a acomodar la escritura y le empiezan a decir ahí en el versículo 2, ¿no? Es lícito repudiar a la mujer, a su mujer, el marido. Jesús le contesta, versículo 3, y él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Ahora, el tema de hoy, en efecto, se llama la perspectiva correcta del divorcio. Pero antes de entrar en el tema del divorcio, déjame decirte que ¿cómo es posible que nosotros a veces ocupamos la Biblia a nuestra conveniencia? Como estos fariseos. Y usan la ley y usan la escritura para ganar el favor de su propio pecado. Para justificar aquello que su conducta es inmoral contra Dios. La Biblia nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, ¿por qué les estaba diciendo, por qué estaban estos varones, estos fariseos, preguntándole a Jesús y diciéndole, pues si Moisés nos lo permitió? ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban buscando era poder encontrar las lagunas en la ley que les permitieran a ellos hacer lo que bien les pareciera. Déjame ponerte un ejemplo de un video, una imagen que vi, en la que precisamente unos judíos, dice la ley que ellos no pueden prender una lámpara en el Shabbat. O sea, eso es contra la ley. Pero entonces, ¿qué hacen? Dejan una lámpara prendida y le ponen una pantalla oscura alrededor, de manera que si necesitan luz, quitan la pantalla y ya tienen luz. Y si ya no quieren la luz, le ponen la pantalla y ya se apagó. Pero entonces ellos dicen, no estoy prendiendo una luz. ¿Te das cuenta lo ilógico que resulta eso? O sea, se buscan en la ley justificar lo que les conviene. Pero la Biblia nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora fíjate, la pregunta que los fariseos estaban haciendo, todavía no tenemos la pregunta que estábamos viendo aquí era un poco más profunda. En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, ellos estaban utilizando este pasaje para decirle a Jesús, puedo repudiar a mi mujer. Y la interpretación que se daba en ese momento, ¿cuál era el motivo suficiente para poderle dar una carta de divorcio a su esposa? Y la palabra que utiliza ahí era que cualquier cosa indecente era un motivo suficiente para darle una carta de divorcio. Ahora, ¿qué era indecente? Y yo te pregunto, ¿qué puede ser indecente? Porque para el judío, cualquier cosa podría ser indecente. Si una mujer hablaba con otro hombre, eso podría ser indecente. Pero si se le quemaban los huevos, también podría ser algo indecente. Entonces, lo profundo de esto era que ellos podían repudiar a su mujer solo por el hecho de echar a perder un platillo, o solo por el hecho de caminar en la calle, o si ella hablaba de una manera irrespetuosa a su esposo, o si era peleonera, o si era chismosa. Si te das cuenta que en realidad lo profundo del tema era, yo puedo darle carta de divorcio a mi mujer porque se me antoja.
cuando lo que está atrás, lo que está en el principio, según Jesús, es completamente diferente? Dice el versículo 3, ¿qué les mandó Moisés? Y Jesús, antes de responder, les dice, ¿qué es lo que dice la ley? ¿Por qué fue escrita la ley? Ahora, la ley fue escrita para que nosotros supiéramos y conociéramos qué es el pecado. Ya no tengo diapositivas, así que ahorita nos vamos a tener que ejercitar en la búsqueda de la palabra. Así que Romanos, por un lado unos Romanos 3:20, por otro lado Romanos 7:7 por ahí. Fíjate qué dice. Por las obras de la ley, en Romanos 3:20, dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Quiere decir que nosotros vamos a conocer que la ley no es la que me salva. El cumplir la ley no es lo que me da a mí este acceso delante de Dios, sino me está diciendo que la ley me dice cuando yo estoy pecando. Es como la tarjeta amarilla que me dice, ¿ya te diste cuenta que lo que estás haciendo es que tienes dureza en tu corazón, que tienes odio? ¿Ya viste que lo que tienes en tu corazón es un deseo de venganza? ¿Ya viste que lo que tienes en tu corazón es ansiedad? Por eso nosotros buscamos en su palabra y buscamos en su ley, porque su ley nos dice a nosotros nuestra realidad y podemos venir delante de Dios y encontrar salvación. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco habría conocido la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ves cómo es importante que nosotros profundicemos en la ley de Dios, para conocer cuál es mi pecado? Romanos 5:20. Todos estamos ahí cerquita, Romanos 7:7, Romanos 3:20 y Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir esto? Para que nos diéramos cuenta de cuánto mucho pecado hay en nosotros. Pero dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ves qué importante es tener nosotros conocimiento para que haya gracia? Si yo reconozco mi pecado, puedo venir delante de Dios. Los fariseos, ellos habían venido a Jesús no con la intención de poder encontrar gracia, sino con la intención de poder justificar su conducta pecaminosa. El versículo 4 dice, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio. Fíjate cómo es, Moisés permitió. ¿Cuántas veces has justificado tú tus pecados? A esto yo le llamo las autoindulgencias. Quiere decir como que yo solito me disculpo ciertas conductas, ciertos pecados, y digo, bueno, es que cometí esto, pero bueno, pues es que pues no había de otra. O es que hice esto, dije esta mentira, dije este chisme, me metí en lo que no me importa, pero bueno, es que no había de otra, tenía que hacerlo, ¿no? Estas autoindulgencias son esta búsqueda de las lagunas legales, ¿sí? Donde yo puedo justificar estos deseos incontrolados. Y fíjate, a lo mejor yo pudiera hacer uso de la Biblia para decir y justificar que tengo derecho a 2 esposas. ¿Cómo ves? Voy a usar la Biblia para justificarlo. ¿Estarías tú de acuerdo? Bueno, ella no, por supuesto. La realidad es que la Biblia me dice que el marido tenga una sola mujer. Ahora, en el tiempo de Moisés y en el tiempo que Moisés lo permitió, digamos que era un tema circunstancial, y te voy a decir cuáles fueron las circunstancias. Porque yo puedo decir,
justificando mi pecado, pero el principio de que Moisés lo permitiera era un tema no de pecado, sino de protección. Porque entonces cualquiera daba una carta de divorcio y la que quedaba sola y la que quedaba indefensa era la mujer. Entonces, al haber una carta de divorcio, esa mujer podía tener el derecho o la oportunidad de volver a ser familia. ¿Se me explicó aquí? La ley no era para justificar el pecado del hombre, era para proteger a la mujer. Nunca fue ordenado por Dios. Fue permitido debido a la dureza de aquel que ofendía, que era el hombre. Era permitido debido a poder restaurar a la parte que era dañada o afectada. Y ellos justificaban esto de esta manera. Fíjate que dice el versículo 5. Respondió Jesús y les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Ya viste por qué? ¿Ya viste por qué? Por la dureza del corazón. Y esta es la verdadera razón de la ley. Zacarías capítulo 7. Ve a Zacarías, que está casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías y Malaquías. Ahí está Zacarías, antes de Mateo. Zacarías 7:12 dice: endurecieron su corazón como el diamante. ¿Sabes que el diamante es el cristal más duro que existe? Más duro. Y Zacarías, el profeta, les estaba diciendo: lo endurecieron de esa manera, de esa magnitud, para no escuchar la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu. ¿Y cuántas veces, por esta misma razón, nosotros hemos endurecido nuestro corazón para que cuando vamos a la palabra, cuando vamos a la ley, cuando vamos a lo que el Señor nos está diciendo, digamos: bueno, sí está muy bonito, pero eso no me aplica a mí. Bueno, sí está eso muy bonito, pero a lo mejor esto funciona para algunos, pero para mí no me va a funcionar. Me gustó mucho porque el punto aquí, antes de entrar en el tema, está hablando del corazón del hombre. El corazón que necesita ser reblandecido. Un corazón que no puede vivir endurecido ante la ley de Dios, ante la palabra de Dios. A lo mejor he vivido justificando mis pecados y he endurecido mi corazón. Y entonces digo: bueno, es que yo soy así por mis circunstancias y por mis situaciones, y cambiar y transformarme es algo que yo no puedo hacer. En efecto, no puedes hacer. No lo puedes hacer tú. No lo puedo hacer yo. Yo no puedo transformarme. Yo no puedo ser cambiado porque yo quiera, porque tenga buena voluntad. Yo lo que necesito es el Espíritu de Dios. Fíjate que dice Hebreos capítulo 3 versículo 15. Dice Hebreos 3:15: si oís hoy su voz. Entonces lo primero que yo necesito hacer es abrir mis oídos y escuchar lo que Dios me está diciendo. Prestar atención a su palabra y ver qué es lo que el Espíritu de Dios me quiere hablar. Por eso voy a la Biblia y abro y veo: ¿qué me quieres decir hoy? Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la rebelión. ¿Y sabes de qué se trata la rebelión? La rebeldía es no querer obedecer. No es la ignorancia de la ley, No es decir: es que yo no sabía. Eso es rebeldía. No, la rebeldía es cuando ya tienes una instrucción y no quieres obedecer. Y el Señor te dice: ve y perdona a tu hermano.
Y tú dices, ay, no, ¿por qué? Si yo no le hice nada. Él fue el que empezó. Sí, pero la palabra de Dios dice, deja tu ofrenda y ve tú y haz las paces con tu hermano. Y no querer obedecer, eso es rebeldía. Y por eso dice, no endurezcáis vuestro corazón, es como la rebelión. La dureza del corazón radica en no ser sensible al otro. Jesús les estaba diciendo, tu corazón es demasiado duro, que no te permite ver al otro. No te permite ver que el otro también tiene un corazón. Y a veces así estamos. Es pensar demasiado en mí mismo. Un corazón duro es pensar que yo soy el que tiene el mayor derecho. ¿Te acuerdas que vimos en el capítulo 9 quién tiene derecho? Estamos muertos, ¿recuerdas? ¿El muerto tiene derechos? Tener un corazón duro es orgullo y es falta de humildad y es falta de amor. Jesús les dio ahí justo en el problema. El problema no estaba en el divorcio en sí mismo, que ni siquiera ves cómo hemos hablado acerca del divorcio. Estamos hablando que el problema siempre ha estado en el corazón. Siempre. Versículo 6 dice, pero al principio, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. En el principio nunca fue así. Ellos se fueron a Moisés. Jesús le dijo, ¿qué les dijo Moisés? Porque ellos sacaron la ley en primer lugar. Pero cuando ellos contestaron, es que sí tenemos permiso de repudiar a nuestra mujer. Sí, pero en el principio, el origen nunca fue así. Dios no diseñó el divorcio dentro de su esquema en familia de Génesis capítulo 1. Él dijo en Génesis 1:28, y los bendijo Dios como pareja, como matrimonio, los bendijo. Y no les dijo, y van a durar bendecidos durante 3 años. Y en 3 años va a empezar el verdadero infierno. No les dijo eso. Les dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias. Y fíjate cómo desde el principio dice que varón y hembra los creó. Y los creó como un complemento. Y ahora sí, fíjate, ahora sí, cambia la plática, cambia el enfoque de Jesús, porque para Jesús, divorcio no estaba en el tema. Lo que estaba en el tema, en la plática, era el matrimonio. Y a veces el divorcio es conversación entre los matrimonios. Mi esposa y yo nos prometimos que esa palabra sencillamente no estaba en el mapa desde hace muchos años. Simplemente no está en el mapa. Y nos hemos enojado. Y ha habido momentos difíciles. Bueno, en la tarde me decía mi esposa que yo digo que ha habido momentos difíciles. Dice, ¿cuáles? Dice, no recuerdo. Le dije, gracias a Dios. Y dijimos, no, esa palabra no está ahí en el vocabulario, no está permitida, porque para Dios, para Jesús, el tema nunca ha estado divorcio en la mesa, es el orden, el matrimonio.
Fíjate, la Biblia nos enseña los propósitos de Dios para el matrimonio, y esto lo enseñamos en el discipulado de matrimonios, pero así muy rápidamente nada más, es la gloria de Dios en primer lugar. El matrimonio es para glorificar a Dios. El segundo es que seamos transformados a la imagen de Dios. Dios puso a tu esposo y a tu esposa para que tú seas transformado. El tercer propósito es para satisfacer las necesidades específicas. Yo doy gracias a Dios por mi esposa porque ella satisface mis necesidades específicas como hombre. Y la cuarta es para criar a los hijos en el temor de Dios. Esos son los 4 propósitos que tenemos dentro del matrimonio. Ninguno de estos propósitos se puede ejercer estando solo. No podemos glorificar a Dios cuando la palabra de Dios nos enseña que empieza por una pareja y termina con una pareja. La gloria de Dios termina en las bodas de Jesús con su iglesia. No podemos ser transformados si nosotros no estamos siendo pulidos por nuestra esposa, por nuestro esposo. En esas áreas en las que parece difícil el trato, ahí es donde nosotros somos transformados. No podemos satisfacer esas necesidades, porque siempre ese vacío va a estar si mi esposa no satisface. Dios la puso ahí para satisfacer esas necesidades. Y bueno, criar hijos, bueno, es eso, todo otro tema, todo otro discipulado que ya los estaremos invitando próximamente. Versículo 7 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué no dice a la mujer? Muchos se ha hablado sobre esto y dicen, bueno, es que la mujer rápido es más fácil seguir al hombre, ¿no? Pero te voy a decir que dejar al padre y a la madre es clave para el hombre. La distancia que existe entre lo que mis padres piensan con lo que ahora yo pienso, con lo que ahora yo decido para mi familia. Dejará el hombre a su padre y a su madre es una manera de decir que como líder espiritual de mi casa me corresponde a mí tomar la decisión de dejar a mi padre y a mi madre. Me corresponde a mí, no a la mujer. Por eso dice al hombre que sea el que deja, para tomar la responsabilidad. Antes, el hombre estaba bajo la responsabilidad de su padre, pero en el momento en el que toma a su mujer, ahora toda la autoridad de su casa le corresponde a él. Yo ya no estoy bajo la autoridad de mi papá. O sea, mi papá es un hombre sabio, es un hombre al que voy y busco consejo, pero el que toma las decisiones en mi casa soy yo. Ya no estoy bajo el padre de familia, ahora estoy bajo el Padre, el Señor, el Creador. La Biblia nos enseña este orden y dice que la mujer se someta a su esposo y el esposo se someta a Cristo. ¿Qué es lo que qué es lo mejor para mi familia? Por encima ahí de mí mismo, por encima de lo que va a pensar el vecino, por encima de lo que van a pensar mis papás, por encima de lo que van a pensar mi familia, por encima de lo que va a pensar la sociedad. Yo voy a decidir lo que va a ser mejor para mis hijos, que va a ser seguir la voluntad de Dios. Pero no estoy solo. Versículo 8 dice: y los dos serán una sola carne. Ahora son uno. Qué misterio tan grande, en el que dos
ya no son dos, sino es uno solo. Y ahora dependen el uno del otro. Su vida y obra están fusionadas. Por ahí Pablo en una de sus cartas dice: mejor les es que sean solteros y que no tengan estas responsabilidades, porque así pueden servir al Señor. Pero los que están casados se deben a sus esposos, a sus esposas. 1 Corintios 7:32 dice: pero el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa. Así que yo estoy ocupado en agradar a mi esposa. Vas a decir: eso me suena más a mandilón. No. Porque una de las necesidades que tiene la mujer dentro del matrimonio es sentirse amada, sentirse segura. Y ese es mi trabajo. Complacerla de esa manera es la manera en la que yo le digo: te amo. Ahora serán una sola carne, ser uno en objetivos, en metas, en propósitos. Y la palabra aquí, en el griego, tiene más el significado de una yunta. ¿Sí? Y si ubicas la yunta, ¿no? Del arado. Y eso, esta yunta que es de dos animales. Entonces ahí es ese sentido de dos animales en la que van jalando y van jalando juntos. No se pone uno más arriba que el otro, ¿verdad? No puedes poner un animal fuerte con un animal débil, porque ¿qué pasa? El animal fuerte se cansa de más y el animal débil se lastima por él. ¿Me explico? Entonces, esta unión debe ser aún más fuerte que el lazo que hay entre un padre y un hijo. A veces los esposos se enfocan tanto en los hijos que cuando los hijos se van, ese lazo que había entre ellos desaparece. Por eso la prioridad del matrimonio es su esposa, no sus hijos. Ahora, fíjate que dice el versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahora, ¿quién los juntó? No fue el destino, no fue la casualidad, no fue Cupido, ni mi prima, ni la escuela. ¿Quién fue? Dios los juntó. Ahora, yo estaba estudiando esto y veía esto. Si Dios no se equivoca, entonces no importa la situación tan difícil y complicada que pudo haber sido en el principio, aún estos matrimonios que se dan porque pues resultó un embarazo o por X razón, no importa la manera en la que tú estás casado con tu esposa, Dios te unió. Dios sabía que hoy estarías escuchando esto. Y si Dios te juntó, el divorcio no puede ser una opción, porque Dios te juntó. El principio no radica en lo que el hombre quiere. El principio radica en lo que Dios hace. Si Dios nos juntó, es para poder cumplir su propósito en mi vida y en la vida de mi esposa. Ahora, si fuera la separación y fue Dios quien lo unió, yo me estaba tratando de imaginar esto y es como estas etiquetas, ¿no? Que se pegan o sea, que es una etiqueta y otra etiqueta que se pega el pegamento. Las has intentado separar y que se separa y se queda parte del pegamento en una etiqueta y queda todo así, ¿no? Y esa fue la imagen que se me vino a la cabeza. Y yo pensé esto, dije, si Dios los juntó, o sea, ¿qué tipo de pegamento debe existir ahí? Que no hay fuerza humana. Por eso dice,
no los separa el hombre. ¿Cómo puedo separar la fuerza? ¿Cómo un hombre simple mortal podrá separar esa unión? Porque esa verdadera separación, si hubiera, no se da con el papel, no se da con una carta de divorcio. Es tan complicado una carta de divorcio, perdón, un divorcio, que por eso dice en la Biblia que solo la muerte nos puede separar. Bueno, no decimos así, hasta que la muerte los separe. Es tan fuerte esa unión que solo la muerte los puede separar. Y discúlpenme, ahorita perdí la cita que justamente dice, hasta que solamente que uno de los dos muera, ella está en la libertad, o él está en la libertad de poder casarse con alguien más. ¿Ves qué tan fuerte es esa unión que Dios los juntó? Versículo 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle sobre lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, vamos a Mateo capítulo 5, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Nos recuerda en este sermón del monte, cómo Jesús dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque mejor te es se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Fíjate que dice el versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Ahora, pareciera como que Jesús está poniendo ahí una excusa o una brecha, y dice: bueno, solamente que sea temas de fornicación. Pero yo te voy a preguntar, ya viste que el tema es el corazón, ¿cierto? Y de endurecer mi corazón. Y si el Señor me dice que perdone a mi esposa, aún en una fornicación, ¿endurezco mi corazón? ¿Como un diamante? ¿O lo hago blandito? ¿Qué opinas? Jesús crece el estándar y dice: cualquiera que ponga en su corazón otra cosa. Si tú pones en tu corazón esta opción, entonces has optado por endurecer tu corazón. Pero no hay corazón tan duro que yendo a Dios no pueda ser reblandecido. La palabra de Dios dice: y yo les daré un corazón de carne. Les voy a poner un corazón de carne. Este es el momento en el que nosotros decidimos y caminamos en la fe. Y decimos: Señor, que mi corazón sea un corazón de carne. Oramos. Dios, te damos muchas gracias. Gracias, bendito Dios. Gracias porque eres hermoso y grande y maravilloso. Gracias porque nos enseñas
Perdónanos por todas las veces que hemos endurecido nuestro corazón y hemos buscado estos modos de salirnos con la nuestra. Señor, que hemos encontrado la manera de tergiversar tu palabra solo para justificarnos. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, y pon un corazón de carne. Pon un corazón de carne que sea sensible a ti, que sea un sensible a tu espíritu, Señor, que sea sensible a tu palabra, que sea sensible, Señor, a poder reconocer nuestro pecado delante de ti y venir y confesarlo y ser perdonado por ti. Ayúdanos, Señor, para que en todas las cosas nosotros volteemos a ti, te busquemos y seamos transformados. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.